¿Hacemos continuum? Sí, ¿Para saco? sí. Para saco. Bienvenido al tercer episodio de Unos Mates en lo de Nelson, y hoy traemos a un artista muy especial que nos visita desde otro país, Ivo Matic. Sí. ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Estás nervioso por las cámaras? No. ¿No? Unos mates en lo de Nelson. Qué privilegio, Ivo, que vengas a este programa. La verdad, tengo un aprecio especial hacia vos desde que te conozco. Tenés muchísimo conocimiento para compartir y la verdad sos muy generoso. ¿Qué nos traes hoy? Un poco de todo. Hay bajo eléctrico, hay cosas por ahí tiradas en el suelo, hay todo medio un remolino de cosas. Bueno, para los que no lo conocen a Ivo
además de músico, es luthier. El bajo que tenés, por ejemplo, me encantaría que lo presentes. Este instrumento que tengo acá, este bajo de 6 cuerdas, sin trastes para más placer, lo hice cuando el año pasado, tuvo que haber sido, lo empecé el 2024 finales. Contanos, ¿de qué está hecho este bajo? Bueno, este bajo es muy gracioso porque de hace tiempo quería un bajo de 6 cuerdas sin trastes y esto fue como un proyecto de mitad para sacar un prototipo y para ver qué se podía hacer. Hay cosas bastante particulares en la fabricación de este instrumento. Hay experimentos medio raros por ahí, tecnología que ya se conocía pero no es tan mega ultra usada. Este bajo está hecho de lenga casi en su totalidad. O sea, se podría decir que es un bajo hecho de madera 100% fueguina. Sí, bajo autóctono. Autóctono, sí. Qué hermoso. Sí, porque esto no es madera, este no es madera. Lo único que no es madera es esto, que voy a explicar qué es. Esto que estoy medio en la incógnita de saber de qué era el puente, porque el puente lo saqué probablemente de un respaldo de una cama. Cuando me mudé acá a la casa... ¿Nogal? No, creo que no es nogal. ¿No? El nogal tiene como un patrón diferente en el grano. Yo calculo que debe ser algarrobo porque lo saqué de un algarrobo, entonces. de un mueble viejo. Sí, de una cómoda de una cama, creo que fue. Era un tablón así que estaba metido en la casa en la que estoy viviendo ahora. Sí. Habían 2 tablones y de uno saqué este. Y el resto es de lenga. Acá se ve la construcción. Este bajo tiene engaña la vista, pero es lo que los chavos dirían neck true. O sea que esto, por ejemplo, lo hice por separado. Estos son 3 piezas, las 3 son lenga. Y sería el mástil, ¿no? Sí. Aquí hay otra pieza extra que es como la que se injerta en el cuerpo y acá están los lados. Y acá está la cavidad de control. Aquí no sé si se verá muy bien, no creo porque está medio escondido. Está la pieza de bronce para hacer la tierra, para que luego el bajo cuando lo conecte no suene como... Claro, la descarga y para de la estática. Y para que no te electrocutes también. Sirve eso también. Y según recuerdo, cuando lo estabas construyendo, me acuerdo que estabas armando unas bobinas caseras. Sí, ese chiste salió porque no conseguí el micrófono del puente este que ven acá, que es una barra de jabón enorme, que quizás en cámara no se vea tan grande, pero en persona es enorme. Por eso le digo que es una barra de jabón. Porque no podía pedir micrófono de 6 cuerdas. Podía conseguir de 5, de 4, incluso de 2, de 3, pero de 6 era misión imposible. Entonces salió el tema de tener que construir el micrófono. Experimenté con así como prototipos pilotos. El resultado no fue muy bueno. Habían bajas de volumen. Y en un momento... mucha pérdida de ganancia, quizá porque no conseguías el espesor del... Al principio eran micrófonos normales. Ah, bien. Lo que pasa es que eran, como no daba el ancho para las 6 cuerdas, las conecté las 2. Claro. Entonces, claro, eso te genera un par de problemas, más que nada con la consistencia del volumen de las cuerdas. En cambio, es especial porque se llama micrófono de baja impedancia. Ah, micrófonos de baja impedancia. Para los que estén viendo esto y no sepan lo que es un micrófono de baja impedancia, es tecnología de los años 30. Estamos hablando de los pioneros en electrónica. Sí. Les Paul, ustedes ven las Gibson, las Les Paul, las que tienen el nombre arriba. Les Paul era un músico que se dedicaba más que nada al jazz. Y él estaba obsesionado con sacar el sonido más limpio que pudiera humanamente posible. Eso derivó en que agarraron una Epiphone, porque era amigo de los de Epiphone, entró a la fábrica, se robó un cuerpo, agarró un 2x4 de madera, le metió unos micrófonos y con eso tocó durante un tiempo. Y esa fue de las primeras guitarras eléctricas que se usaron.
Cuando se obsesionó más con que quería sacar el sonido más limpio posible, agarró un micrófono normal y con un cable un poco más grueso le dio menos vueltas y agarró un transformador de esos de corriente con los que cargas el celular hoy en día y básicamente con eso amplificó la señal a impedancia alta. Y eso es lo que está acá puesto. Claro. ¿Se podría decir que estás hablando del padre de las guitarras eléctricas entonces? Está medio discutido. Hay dos personas que hicieron instrumentos eléctricos antes. Les Paul es más conocido por haber perfeccionado el método, porque logró que la guitarra eléctrica, en vez de tener el ruido de interferencia eléctrica, bajara prácticamente cero. Porque primero usaba micrófonos de baja impedancia y segundo porque estaba tan obsesionado con el sonido que cualquier interferencia electrónica tiraba toda la basura y empezaba de nuevo. Claro. Entonces, esto es baja impedancia, o sea, es un micrófono como los normales, pero el cable un poco más grueso, son 8000 vueltas menos. Si tú le sacas esto, son 500K. Los que sepan de electrónica van a decir cómo un micrófono de 500K va a funcionar. Pero acá está con un transformador, o sea, un transformador de microondas acá y te saca una impedancia que ya los amplificadores lo pueden conectar. Claro. Sí, es cierto que tuvimos que usar el amplificador, o sea, Sí. el micrófono preamplificador Sí. a casi al 75%, pero la verdad veo que tira buena señal y bajísimo ruido. Sí. Normalmente eso no debería pasar porque generalmente se usa un transformador de audio. Yo el transformador lo saqué de un circuito, creo que de microondas puede ser. Creo que lo saqué. Cortesía del señor que tenemos acá, de Nelson, que me dio unos circuitos de microondas. El transformador creo que lo saqué de ahí, me parece, si mal no me equivoco. Frutos del desguace. Sí. Pero generalmente, ¿Me lo prestás? sí. A ver. Generalmente se usa un transformador de audio, de eso que se usan por ejemplo, los micrófonos, los Shure tienen un transformador de audio, uno chiquitito, ese te transforma la señal y te queda. Súper liviano, ¿no? Súper Sí. liviano. Compacto, liviano, la Sí. verdad. Qué hermosas las terminaciones. Sí. ¿Qué otros instrumentos tenés para presentarnos? Hace un tiempo, yo creo que unos 2 años, hice un par de charangos, aprovechando que como estamos en Tierra del Fuego tenemos un surtido ilimitado de lenga. Lo podemos encontrar hasta en los palets, en los postes de luz incluso. Y aquí tenemos 2 charangos. El que tengo acá está un poco con polvo. Este lo hice, creo que fue el segundo que hice. No tiene las clavijas porque están en renovación. Pero este instrumento es un charango particular, es de un estilo que se llama, se podría decir que es estilo serranense o estilo de Villa Serrano. Son instrumentos que se popularizaron un montón en Villa Serrano, de ahí el nombre, y porque también el creador, Mauro Núñez, estuvo un tiempo ahí trabajando en Villa Serrano. Mauro Núñez, me comentabas hoy, de Bolivia, ¿no? Sí, fue el primer maestro de charango que tuvo Jaime Torres. Y de hecho los primeros charangos de Jaime Torres fueron hechos por Mauro Núñez. Estos son charangos particulares porque generalmente usan clavijas de madera. Tienen atrás generalmente tallados. Algunos están policromados, otros no. Este sí lo está. Como pueden ver, tienen atrás, si lo pueden ver en la cámara, tiene el tallado de un diablo y luego está el policromado que viene a simular un poncho y ya están las orillas. Estos charangos también tienen tapa doble, es decir, una tapa es de pino y la otra, en este caso, creo que es de algarrobo, y el puente también. Son piezas de maderas que están trabajadas en una sola pieza, ¿no? Este son 2 piezas. La unión más o menos se ve acá porque está también delimitada por la pintura, claro. También se ve. Estos son de 2 piezas. El que sí es de una pieza es el que tengo acá al lado. Ese que nos vas a mostrar entonces de una sola pieza. Este es de una sola pieza. ¿Completo? Sí. Estos charangos generalmente se hacen de una sola pieza, pero también se hacen generalmente de 2. Incluso más, depende. Sí. Veo que ese tiene un tallado especial atrás. Sí. Este también está tallado, pero este está sin policromar. Tiene 2 tallados, tiene un caballo
Es medio difícil de verlo porque por la no cámara. está policromado, pero tiene el caballo y la paloma arriba. Sí. Sí. Ese también tiene la doble tapa, una es de pino y la otra es de algarrobo. Esto charango es una cosa que es muy particular. Yo creo que porque Mauro Núñez originalmente era escultor, no era luthier. En vez de tener la cenefa, tiene un pirograbado. Los dos creo que sí, los dos tienen pirograbado, tienen unas flechitas de negras. Eso es pirograbado, hecho un poco de una forma muy, muy casera con un soldador. Y el diapasón es de lenga. Y las clavijas son, estas sí son, creo que son de nogal. También tiene un motivo Sí. de los diseños de los pueblos originarios Sí. incas, ¿no? Estos son motivos tradicionales. Algunos son, tengo entendido que algunos son directamente de culturas que se llaman nazcoides. Son algunas culturas del Perú. Algunos tallados también están inspirados en vasijas, en textiles. Estos motivos tradicionales son como resúmenes de culturas nazcoides. Este en particular es una variación de uno que hacía Mauro Núñez, que generalmente tenía como tenía dos lados, uno se anteponía al otro. Aquí se nota menos, pero hay como unas alas por ahí. Generalmente son motivos muy, muy tradicionales, vienen a imitar ciertas formas. Muy lindo, la verdad. ¿Esto lo trabajás con gubias? Eso sí, ¿Todo el calado? sí, el calado sí. Se ve hermoso, la verdad. Si pueden mirar. Sí, muy, muy hermoso. Me dijiste que es de la cultura nazca, entonces. Se le dice generalmente diseños nazcoides. Son Nazcoide. Sí. ¿Te gustaría interpretar alguna secuencia? Yo sé que vos conocés mucho de ritmos latinoamericanos y sobre todo de los Andes, música andina. Luego hay otros géneros y más ritmos. Por ejemplo, hay uno que es muy lindo que en el charango resulta muy lindo, que es la cueca nortina. ¿La cueca nortina, entonces? Sí, en charango es más diferente, es un poco más rápida. Uy. Qué hermoso, ¿eh? También tenés instrumentos quenas, quenachos. Yo empecé con vientos. Ah, ¿vos empezaste Sí. con vientos? Porque las quenas sí eran más difíciles de conseguir porque es muy difícil encontrar una que sea para uno, porque toda la gente que toca quena te va a decir que todas las quenas son diferentes. Claro. Todo el mundo que hace quena la hace diferente en alguna cosa u otra. Y yo tenía problemas porque habían cosas de las quenas que yo tenía que no me convencían del todo y las tuve que aprender a hacer. Acá hay estas tres, hay algunas que son más nuevas, otras que son más viejas. Esta no me acuerdo muy bien cuándo la hice, tuvo que haber sido un par de años. No me acordaba que la tenía. Sí, no debe ser tan vieja, debe ser más o menos actual. Esta sí, esta fue de las primeras que hice. Y esta en particular, esta es de las más viejas que hice, de las primeras, está hecha con PVC. O sea, que cualquiera de ustedes puede ir a una ferretería, puede ir a enganchar con uno de estos y puede ir probando. ¿Esos son los caños que venían para electricidad? ¿Puede ser? Estos sí son de electricidad. Yo empecé a hacer quenas porque los bisales nunca me convencían.
quería unos más pequeños porque cuando son muy grandes, toda la impedancia del aire en un bisel grande es mucho mayor. Entonces vas a tener una quena que va a llegar a la segunda octava, va a llegar a la tercera y te va a quedar sin aire. Te va a reventar un pulmón. Y no me gusta tanto como suena cuando tiene un bisel muy grande, porque siento que... Se va mucho caudal de aire entonces en el sonido. Sí, siento que los agudos no tienen definición en cuanto a graves, pero siento que no tienen la suavidad que deberían tener. Y este está en re, o sea, es un poco más grave. Hace un montón que no toco esa canción. Eso es de una canción que se llama Puerto Rico, Puerto Pobre. Ah, mira, Sí, qué lindo. hace un montón de tiempo que no toco esta. Y hace un montón de tiempo que no toco la quena, así que estoy medio descompaginado. ¿Cuál es más fácil tocar para vos, la quena o el quenacho? Depende de cómo sea el instrumento. Este se me hace más fácil de tocar porque o sea, son dos instrumentos distintos. O sea, hay quenachos que son fáciles de tocar. Por ejemplo, este es fácil de tocar porque las medidas son un poquito más cortas, pero hay quenachos que son más difíciles porque usan un tubo más alargado, entonces las notas están más separadas. Claro. Y en la quena, ¿qué canción nos podrías mostrar? En la quena, esta en particular, esta es especial porque tiene dos cualidades. La primera es que está en sol mayor, como la gran mayoría de quenas, pero esta tiene una modificación que también es muy conocida porque ya la usa. Tiene un sol sostenido atrás. ¿Cómo sería eso? Sí, generalmente acá hay un sol. Sí. Un sol natural, pero este tiene un sol sostenido. Ah, Eso permite que ciertas digitaciones de la segunda y tercera octava cambien un poquito y eso te permite hacer cosas que no podrías hacer en cuanto a digitación y también te permite tocar, tener acceso al sol sostenido de segunda octava si tocas con la digitación antigua. claro. Sí, yo últimamente estoy tocando mucho con la digitación antigua. Hay dos digitaciones, esta es la normal, Sí. esta es la antigua. En realidad no tienen nombre. ¿Qué melodía nos podrías mostrar con la quena? Por ejemplo, podría ser algo así. Eso sería como una variación de Danza de los Niños, una cosa así. ¿De quién es esa pieza? Víctor Jara. Ah, de Víctor Jara. Sí. Qué hermoso que suena, ¿eh? Escuchar el sonido me lleva a los paisajes de las montañas realmente. Sí. Y esta es más estándar, es como... Esta está en sol. Eso es de un sistema de aqua system, ¿no? Sí. De agua, tubería Sí. de agua. Sí, porque tiene la pared interna es un poco más gruesa. A ver. Para los que más o menos no entienden por qué todo esto es de PVC y Aquasystem, estamos en Tierra del Fuego, acá no crece la caña naturalmente, o no por lo menos la que se usa para estos instrumentos. Es difícil conseguir también. Es difícil conseguir, sí. Entonces tenemos que usar tubos de PVC o el eléctrico, el blanco, que venden acá en Argentina, que ese es bastante bueno porque viene en diámetros así como bastante buenos. El Aquasystem este en particular lo uso porque el diámetro es un infierno de lijarlo porque nunca queda bien la lija, pero el diámetro es prácticamente perfecto. Hay algunas quenas que son un poco más gruesas, otras que son un poco más finas como esta. Generalmente las quenas más antiguas son un poco más finas, las modernas son un poco más gruesas. Y esta tiene este sonido.
Qué linda melodía. Sí, ¿eh? esa es de... la canción tiene esa pieza tiene dos nombres. Una es Los Mapuches y la segunda es Tócate y Fuga, se llama. ¿Y de quién es? Esa es de Violeta Parra. Ah, Dios. Sí. Qué linda canción. Sí. ¿Son canciones instrumentales las que me presentaste? Sí, son instrumentales. Canciones instrumentales. Sí, la primera, la del Quinacho, no, esa es una canción. Y la segunda sí, la segunda es instrumental. Bueno, esperamos que dentro de no mucho tiempo podamos escucharte conformando algún grupo con estas canciones realmente que son bellísimas y que yo creo que hacen al repertorio también de Fueguino Patagónico, Sí. ¿no? Estamos... Sí, la otra vez en diciembre fuimos en el grupo Porvenir porque nos invitaron al cierre de una escuela de música en una muestra y ahora estamos en pausa. Qué lindo, estás en una formación Sí. hace poco, participando Sí. en una formación... Estoy es un grupo, se llama Cuatro Cuerdas. Lo conformamos, somos 4 personas. Estamos con Andrés Villegas en el violín, Sí, con Guadalupe Lizardo, que hace las voces, sí. y Lucas Silva, que hace la guitarra. Sí. Y yo hago los instrumentos latinoamericanos, lo que necesite la canción o lo que pida la pieza y a veces voces, dependiendo. Ojalá este 2026 sea un año muy productivo para difundir toda esta música que me parece que es importante porque son las raíces nuestras. ¿Cómo ves el futuro de la música en Tierra del Fuego? Es lo mismo que en todos lados. Mientras haya difusión, mientras exista gente que se interese y mientras exista gente que pueda perpetuar la música tradicional o la música que se haga, sea la música que sea el género que sea, siempre va a prevalecer. Es como un hecho cultural, de cierto modo. ¿Qué opinás del compromiso que tiene que tener cada músico para estudiar, sus horas de estudio, el esfuerzo? Es disciplina y más que nada, no sé si la palabra es esfuerzo, yo creo que es más disciplina y saber qué es lo que yo practico y qué es lo que esa práctica me va a aportar. Yo creo que también está asociado, según mi experiencia y por ahí la que he compartido con otros artistas, con la pasión. Cuando uno le apasiona, no se da cuenta, a veces pasaron 6 horas y que uno estuvo en ese camino del aprendizaje y la repetición y Sí. lo que se llama disciplina, ¿no? Sí, es saber si vas a llegar a algún punto. Claro, buscar un objetivo y avanzar. Sí. Yo veo que vos le has dedicado muchísimo amor a cada instrumento que nos presentaste. De hecho, lo puedo comprobar, por ahí para los que ven el tercer programa y vieron los anteriores, habrán visto mi violonchelo, toda la parte artística que tiene y además un rebaje de la madera que ha hecho que el cello gane potencia y suene mucho mejor. Sí. Se lo debo a mi amigo Ivo. Esto es nos coludimos los dos dijimos, si algo sale mal, Sí, la veamos, culpa es del fabricante. Sí, porque hicimos algo que generalmente no se hace, porque es algo que es medio experimental y también es muy arriesgado. El fabricante le pone una capa que es como un laminado. Ese laminado es como más que nada para que se vea bonito el instrumento. Claro, abajo de ese laminado, por ahí te puedes encontrar con Frankenstein. Sí, Con abajo, retazos. de abajo madera. puede ser retazo. Y aquí ustedes no lo van a ver en cámara porque no se ve, en persona no se ve. Y en cámara menos. Y ustedes capaz que en persona, si no les digo dónde está, no lo van a ver tampoco. Porque es difícil de verlo. Pero hay ciertos puntos donde se ven como algunas imperfecciones de la madera que quedó abajo. Sí, me acuerdo en una foto que me mandaste que Sí. se ve un triangulito, Sí. Hay Un una en donde retazo. hay un triangulito donde se ve, sí. un relleno. Sí. Entonces lo que hicimos, por todo sea por el sonido, por la calidad del sonido, le rebajamos. Y como el terciado es terciado y el terciado hace cosas raras con la pintura, estuve varios días tratando de ver qué pintura podía funcionar. Bueno, la verdad, muy contento, muy conforme con el resultado estético. A mí me gusta.
Además es original, no se ve Sí. un cello así, por lo menos no he visto muy frecuente. Sí. Estos diseños son como más de contrabajo. Los contrabajos son... Ustedes de repente van a ver contrabajos que son... no sabes qué te vas a encontrar. Hay contrabajos que son alemanes, franceses, que generalmente donde más se ven este tipo de cosas son los contrabajos. Los contrabajos, claro. Que es qué posición puede tener el bajo en la música hoy en día. O qué posición podríamos darle al bajo, porque se puede hacer una gama de un montón de cosas. Claro, una cosa es el pensar el bajo como solista, algo que me llama mucho la atención que haces vos y me encanta. Otra cosa es pensar el bajo como un instrumento armónico rítmico que acompaña. Y bueno, y también está el bajo pensado como solista. Uno de los que encontré hace poco en YouTube, uno de los artistas que me llamó mucho la atención, no sé si los has visto, Mono Neón. Ah, ese quién es, sí. Y utiliza un pedal especial que le da un sonido, no sé si se llama... Sí. No es un guagua, pero es parecido. Es un whammy. Un whammy. El de Logitech. Y toca y hace unos... O sea, bueno, para empezar toca al revés. Sí. Toca con el bajo invertido, Sí. creo. Mono Neón creo que es diestro, me parece. Ah, ¿es diestro? Mono Neón creo que es diestro y creo que aprendió a tocar el bajo como zurdo, me parece. Ah, Algo así creo que era. Es una cosa muy rara porque toca el bajo de una manera con las cuerdas invertidas Sí. y a su vez el bajo invertido, creo. Sí. Sí, sí. Y Así. a él lo conocemos, los que tocamos bajo lo conocemos porque él fue como de los primeros que incursionó de forma seria en utilizar el bajo microtonal, porque él tocaba con bajo microtonal. Ah, eso no sabía. Sí, él tocaba con un bajo microtonal que creo que tenía un calcetín en el clavijero. Y sigue usándolo, ¿no? Sí. En los videos sigue con el calcetín Sí. colgando del Sí, bajo. que es un bajo que tiene como 40 trastes porque es microtonal. y él utiliza el whammy de Logitech, el que usaba Dimebag Darrell también creo que lo usaba. Que es para los que no conocen, es el pedal que tú le das con el pie y te cambia la altura de cualquier nota a una predeterminada. Bueno, Ivo es uno de los artistas más jóvenes que conozco acá en la provincia, que tiene muchísimas capacidades musicales y artísticas y además es compositor. Contanos sobre la composición que vamos a presentar, que tiene entiendo, una mezcla libre, Sí. comparte una parte de una composición libre y después tiene una sección que utiliza el ritmo de raga, un Sí. ritmo de la India. Sí, eso salió porque estaban con el bajo de 4 cuerdas y... Un fretless también, ¿no? Sí, le Sí, empecé a dar con la cuerda al aire y eso se fue dando forma, hice la intro y luego dije, estoy tocando esto como si fuera un sitar realmente. Claro. No lo estoy tocando como si fuera el bajo. Entonces, al final, en la parte de la mitad, cuando ya cambió a re, decidí que esa sección iba a quedar más como un raga, o sea, que siempre lo iba a tocar distinto. Porque el raga en realidad es como, más que un ritmo, es como una estructura de composición, porque el raga en teoría es prácticamente improvisación pura. O sea, muchas veces se trabaja una sola tonalidad, se usa un dron de una nota, muchas veces el raga puede incluso ser un solo acorde, por ejemplo, puede ser el mismo acorde repetido. El dron, para los que no saben de términos musicales, por ahí lo podemos explicar, ¿no? Como las notas graves que se mantienen en el tiempo, o sea, en términos musicales le decimos nota pedal. Sí. Por ejemplo, muy utilizado en la música de las civilizaciones antiguas y de los pueblos originarios. Sí, y por ejemplo, el raga se beneficia de eso porque generalmente es
una sola nota o puede ser un solo acorde. Por ejemplo, la improvisación puede estar 15 minutos en do. Porque Claro. el raga no tiene una extensión fija, puede durar 5, 10, 15, 20, incluso horas. Puede Claro, durar. la riqueza en esta música, calculo, radica en los microtonos, ¿no? Que se pueden generar a través de, en el caso del bajo, Sí. con el fretless. Sí, depende del tipo de música, porque la música india generalmente no es microtonal como tal. La música, creo que la turca sí es microtonal y la música india se beneficia particularmente de que sus instrumentos todos están diseñados para imitar la voz humana. Claro. Es una de las pocas culturas que perfeccionó tanto los instrumentos para emular la voz humana. O sea, con todos los instrumentos de la India puedes emular la voz humana en cierto grado. Y son instrumentos que están hechos para autoacompañarse mediante el dron. Porque la támpura es una máquina de dron, o sea, es un instrumento, tiene 4 cuerdas y puede estar en un solo acorde. Todo el Claro. rato se repite. Entonces, imagínate a la persona que toca la támpura que se sienta y tiene que tocar 1 hora y media un raga y tiene que estar repitiendo con un pulso constante durante 1 hora y media 4 notas, ¿Es pulsada? sí, sin salirse de tiempo. Claro. El beneficio que tuve es que como lo compuse en un bajo sin trastes, tengo la capacidad de emular algunos sonidos, especialmente más como sonidos más humanos de la voz humana, intentar hacer las inflexiones que Claro, las generalmente se dan. inflexiones tonales que se producen Sí. con la voz humana. Y todo eso lo hice con el re de fondo, que sería el dron de esa sección. Luego vuelvo al la y de ahí termina como tal. ¿Y cómo llamaste a la composición? Esa era en la palma de la mano. En la palma de la Sí. mano. Qué lindo, me hace acordar a la palma del Buda. Sí. Sí. Entonces, tocamos. En la palma de la mano.
Me gustaría que cuentes un poquito sobre los artistas que te han influenciado desde chico y por ahí que te han servido de inspiración para seguir en el camino de la música. Sí. Mi mamá escuchaba música clásica y la tenía que escuchar no solo por gusto, sino también por trabajo porque era profesora de ballet. Entonces tenía que armar el Lago de los Cisnes. Había mucho repertorio de Tchaikovsky. Qué lindo. De repente habían piezas que tenía que sacar o tenía que seleccionar para coreografías específicas y por eso es que el Cascanueces me lo sé de memoria. Ah, mira, eso tenemos en común. Mi mamá también tenía los CDs y cassettes de música clásica, cantidad, Sí. y le gustaba la música clásica y bueno, yo fui incorporando eso de chiquitito. Sí. Y al día de hoy me encanta la música clásica. Porque el Cascanueces lo escuchaba una vez por año. Sí. Y como lo escuchaba una vez por año, entonces más o menos el repertorio de Tchaikovsky estoy más familiarizado con él. Y también, luego cuando ya empecé más como independiente, empecé a escuchar música latinoamericana más que nada por curiosidad. Porque había canciones que yo conocía, pero nunca había escuchado las versiones de estudio. Claro. Entonces cuando la escuché empecé a escuchar los discos y de ahí a los discos empecé con más variado. Y empecé a escuchar los discos más en su totalidad. Y me acuerdo que cuando empecé a tocar el bajo, era cualquier cosa, porque cuando yo aprendí a tocar el bajo,
Yo tocaba cualquier cosa porque es más accesible hacerlo de esa forma. ¿Dónde fue tu primer contacto o acceso a los instrumentos? ¿En la escuela? El primer instrumento que tuve como contacto así más serio fue con el cello, porque lo daban en el colegio francés, porque ellos tenían el programa de orquesta. Sí. Entonces ellos tenían para enseñar violín y los instrumentos de la orquesta, generalmente Claro. el cuarteto clásico. Y yo entré a cello, estuve ahí un tiempo, luego fui al colegio donde estudié, retomé cello de vuelta, con Esteban Pérez, que era él era creo que era él sacó el solista de contrabajo, pero también enseñaba cello porque sabía tocar cello también. Y más o menos por ahí empecé a tocar bajo, porque el bajo me gustaba, más que nada porque tenía como un sonido más particular, cumplía como un rol más distinto a lo que estaba acostumbrado, y empecé a tocar el bajo. Y creo que al año más o menos fue donde me empezó a interesar el bajo sin traste, porque me había escuchado los 3 discos de Congreso, el Egipto por la Cresta del Mundo, Ha llegado Carta y El Pájaro de Arcilla, que los 3 están completos con bajo sin traste. Y yo me quise aprender las canciones de ahí, que no son fáciles, son bastante difíciles la gran mayoría. Con esas mejoré un montón. Y muchas de esas más o menos todavía más o menos me las sé. Y de ahí empecé más con repertorio más exclusivo del bajo sin traste. Claro. Yo la primera vez que escuché un bajista en vivo tendría unos 15 años. Y me tocó la suerte de escuchar a un bajista que tocaba con uno de 6 cuerdas y que era brasilero. Tocaba muy, pero muy bien. Se ve que tocaba desde chico, viste que en Brasil casi todos son músicos, es muy común. Todos frecuentan la música como algo natural. Y fue hermoso, tocaba y bueno, de ahí me inspiró. El bajo también me gusta, no me dedico al bajo, pero me encanta. La sonoridad del bajo es algo que te llega y vibra en todo el cuerpo. Por eso lo más cercano, el violonchelo, que sí lo sentís cuando tocas, vibra en el pecho. Sí. Si tuvieras que recomendar algunos grupos musicales de los que a vos te gustan, ¿cuáles compartirías? Si ustedes buscan, depende de lo que busquen, si ustedes buscan una experiencia así como ecléctica, más espiritual y quizá más progresiva, ustedes pueden ir tirando con Yes, porque Yes los 10 primeros años que existió como grupo, toda su música es ecléctica, o sea, tiene cierto espíritu y como es progresiva, tú lo puedes reescuchar y siempre vas a descubrir algo nuevo. Y si ustedes quieren la misma experiencia, pero quieren un enfoque más latinoamericano, tienen los jaivas también. A Congreso, si les gusta más el jazz por ahí, la parte de los 80. La fusión. Sí, quizá la parte más rockera de los 70 también les guste bastante. También está King Crimson, si quieren una parte quizás más técnica, un poco más más pesada. Hay otros grupos. Está para folclore siempre gravito entre Inti Illimani con el enfoque más clásico y Yapo con un enfoque más tradicional, quizás Quilapayún con un enfoque más avant-garde si se quiere, o ecléctico. Los 3 discos de los 80 me los sé prácticamente de memoria por lo buenos que son. La Revolución y las Estrellas, el Tralalí Tralalá y el Survario, son los 3. Bueno, podemos hacer lo siguiente, si querés, en la descripción de la cajita del video que vamos a subir, podemos dejar algunos links que vos me vas a pasar después, que te voy a pedir. Sí. Vamos a dejar colgado algunas recomendaciones de tus influencias. Sí. ¿Te parece? Sí. Esos discos los escuchaba en un blog, porque esos discos todavía no estaban en YouTube, porque probablemente eran discos que no tenían todavía la distribución y las reediciones listas.
Yo los tenía que escuchar en un blog que todavía existe y todavía lo siguen actualizando, se llama Discoteca Nacional de Chile. Es un blog que se dedica a puro poner discos. Y yo los tenía que escuchar ahí porque en YouTube no estaban. Qué importante lo que es la difusión, ¿no? Sí. A veces hay música que no se consigue por los medios oficiales y es muy difícil de encontrar. Sí. Y hay algunos discos que no salieron en Chile, salieron en Chile muchísimo después. Los 3 que acabo de mencionar no salieron en Chile originalmente. ¿Y se grabaron en Chile? No, Tampoco. se grabaron en el Francia. exterior. Ah, De hecho, La Revolución y las Estrellas, creo que el nombre lo tradujeron después. Originalmente el nombre estaba en francés. ¿Qué opinas de los instrumentos experimentales? vos me estás hablando de esos instrumentos como De esas cosas... rarísimas que aparecen por ahí. Sí, de esas cosas que no necesariamente tienen que ser instrumentos como Convencionales. sino que pueden ser algunos informales o pueden ser esas invenciones nuevas. No hace mucho mi hijo me pasó unos videos que me dice, mirá papá, me dice, me mandan los links y yo veo un ventilador que giraba, no sé, producía con la bobina, parece un sonido y le acercaban y le alejaban como un imán. Sí. Para cambiar el tono y estaban haciendo unos instrumentos rarísimos. No sé si es en Japón, en China, no recuerdo, pero me llamó mucho la atención cómo podían hacer música con algo analógico, como es la bobina. Y sí, me parece que los instrumentos poco convencionales, vos también me compartiste, creo, Sí. una guitarra. ¿Una guitarra puede ser? No. Era el meme ese de Dujiki Music. ¿Qué instrumento era? Vos me pasaste uno donde había unos... como un globo que se iba inflando. Esa es una escultura, creo que es alemana, me parece. Que es creo que es una bolsa de nylon de esa de compra que tiene unas armónicas. Tiene el sistema de la armónica, las lengüetas. Sí. Entonces cuando se infla empieza a soplar y suena un acorde. Y suena un acorde. Sí. Yo creo que la música es para experimentar, para jugar. Si no fuera por esto de los experimentos, no tendríamos instrumentos musicales. Creo que es la base de la creación de instrumentos. De hecho, hay un grupo que me gusta mucho, que siempre me llamó la atención de Argentina, un grupo de comedia. No tanto por la comedia, sino me gustaba el tema de los instrumentos originales que presentaban. Sí, Les luthiers. Sí, y ellos lo que tenían era que buscaban que los instrumentos, a pesar de que eran informales, tuvieran cierta calidad, porque tenían que sacarlos en vivo. Claro. Y hay algunos que tuvieron que buscar una copia porque los de Gerardo eran muy valiosos y necesitaban nuevos porque los que hizo Gerardo son muy valiosos. Entonces, como los tienen que traer en vivo, es como medio... es por precaución. Claro, usaban alguna copia para poder conservar los originales. Sí. Y cuentan que cuando estaban haciendo muchos instrumentos tenían que inventarse la funcionalidad. Cuando Núñez estaba haciendo la marimba de Cocos, que él decía que le quería poner Glock en Coco, pero los otros no lo dejaron porque era un nombre muy feo. Entonces le puso marimba de Coco y dice que por poco descarta el instrumento porque no podía conseguir un coco muy grande para afinarlo en fa. Claro, para ser el más grave. Sí. Y dice que se los tuvieron que traer de exportación, de importación. Sí. Entonces, está esas ganas de crear instrumentos que funcionen. Sí. Y hay algunos que son, o sea, que muestran las cualidades que tiene que tener un instrumento para funcionar. Muchos son como principios que se intercambian y ellos lo que hacen es aprovechar mucho esos principios. Claro. A Ivo lo conocí como hace 4 años, me acuerdo. Sí, en segundo era didáctica de la música. Didáctica de la música, me acuerdo. Materia. Estábamos cursando juntos. También estaba Jere, otro Jeremías. personaje. Sí. José. Sí, y esa materia la daba Jenin. La daba la profesora, sí. Qué experiencias aquella, ¿eh? Y él se presentó porque no me acuerdo si nos presentamos o estábamos hablando de algo. Y sí, teníamos que presentarnos cada uno y contar una experiencia. Sí. Y lo primero que dijo él
que probablemente lo primero que dijiste fue algo de Bach, lo cual es muy particular porque a él le encanta Bach. Sí, Dijo- ojalá pudiera tocar las piezas de Bach. Sí. Algún día, en otra vida, diría. Sí. En CD, Bach en CD y en cassette, en cassette, En cassette. haciendo mímica con Wallman. con Walkman, con el MP3. Yo alcancé a tener MP3 en cassette. ¿En serio? Sí. Sí. Tenía el cassette, creo que era de una novela, y tenía otro más. Lo escuchaba y era como un Walkman, pero le decían MP3. Y era y luego nos tocó hacer el trabajo de Tubular Bells. Ah, sí. El, Me acuerdo que cuando nos conocimos en esa época grabamos una canción de una composición acá de Tierra del Sí, Fuego. era de... Hicimos una versión nuestra. Sí, era de Leda Soto. Una canción de Leda Soto, Sí, era- algo sobre el viento. Era Jack Harvin. Sí. Sí. Y me acuerdo que usamos la flauta dulce, ¿no? Sí, la flauta Una flauta dulce. de madera para la grabación. Sí. Te voy a hacer una pregunta de proyección. ¿Cómo te ves vos como músico dentro de 10 años? Si es que vivo 10 años más, tengo pensado quizás hacer cosas un poquito más grandes, quizás expandir en la escultura, porque yo también me encanta la escultura y la trabajo desde mucho antes de la música, desde que era muy chiquito. Y me encantaría también componer quizás piezas más orquestales también. ¿Cómo se podría fusionar la escultura y la música para vos? Sí. La escultura tiene un par de principios que son más filosóficos, pero también tienen que ver con la técnica y con lo que son las piezas de escultura en sí. Generalmente en la música, una de las primeras cosas que te enseñan es que existe el sonido y la ausencia de sonido, que sería el silencio. En la escultura pasa lo similar, que es el espacio, y lo que sería la falta de espacio, que sería el vacío. Entonces, la escultura es uno de los lenguajes artísticos más complejos, porque trabaja sobre un plano generalmente tridimensional, y eso genera una situación en donde tú puedes trabajar con un espacio concreto, con un espacio físico, y puedes trabajar con la ausencia de ese espacio físico. Entonces, me gusta pensar que la relación está en que con la música tú puedes hacer lo mismo, pero tú puedes trabajar a nivel textural con la imitación de lo que es el espacio físico, que es la realidad. Y que tú puedes imitar la ausencia de esa realidad mediante el silencio. Claro. Sí, porque una de las cosas más importantes de la escultura, una de las cosas que más difícil de trabajar es trabajar el vacío. Cómo generar algo que es tan complejo y contradictorio como es generar el vacío a través del espacio. O el espacio a través del vacío. Claro. Porque tú puedes trabajar con el vacío para que el vacío propicie la forma. Esa es la parte más difícil de ese concepto. Claro. Y con la música usar ese mismo concepto, pero cambiar el vacío por la realidad y como una ampliación de uno. Usar la música como una ampliación de uno, como un espacio de uno. Claro. Me gustó mucho el contraste que hiciste, la analogía entre escultura y música que presentás. Obviamente yo no lo tenía en cuenta porque no me dedico a la escultura, y está muy lindo cómo se conectan las artes. Por ahí te hago otra pregunta, ya que mencionaste espacio y vacío, ¿cómo la luz y oscuridad, o luz y sombra, que también entra en juego en la escultura, cómo lo contrastarías con la música?
Hay una... si ustedes van, el disco del que mencioné antes, La Revolución de las Estrellas, no sé si es en la portada o detrás, creo que es detrás de la portada, en la contraportada. Si ustedes ven, hay un texto que es más o menos corto, se llama La paradoja de Olbers, lo tenemos acá, que dice: la luz definitiva no es posible, la sombra es el recinto, lo oscuro es el designio de la estrella, que suma rayo a rayo la blancura de todo lo que existe. La vida es una tregua y la noche es lo que impera en la materia del relámpago. El triunfo del crepúsculo, el día es ilusión sobre las aguas delirando. El fuego y el instante son lo mismo, la patria de los soles es espacio que se instala en la penumbra de la muerte. La suma de los astros es igual a lo nocturno. La extraña luz es isla, insólita verdad de las tinieblas. Esa es una frase muy particular porque da a entender que la paradoja de Olbers, si mal no me equivoco, lo que trata, porque una paradoja real que existe, creo que se usa en astronomía, es que, creo que si mal no me equivoco, era que la luz no es posible sin la oscuridad, porque son contrastes la una de la otra. O sea, y acá lo usa de una forma muy particular porque da a entender que de cierta forma el contraste es una forma más de entender los espacios, porque la oscuridad y la luz son parte del espacio, son parte de lo que tratamos como espacio y son parte de la realidad también. Claro. Nosotros trabajamos en conjunto. Si nosotros separamos las dos cosas, quizás vamos a tener un entendimiento de las cosas por individual, pero siempre tenemos que entender que a pesar de que separemos las dos cosas, tenemos que entender que la una sin la otra no existen. Claro. Y entonces en la escultura pasa lo mismo. Tú no puedes tener el vacío sin el espacio, porque el espacio da a entender que ante su ausencia está el vacío, y en la música el sonido se da a entender que la ausencia del sonido es el silencio. Claro. Yo por ahí lo que puedo percibir que la experiencia, o sea, la experiencia que tiene todo ser, el saber que existimos, el saber que estamos, el poder ver, utilizar los sentidos, está basado justamente en esto de la discontinuidad. Sí. Porque si todo fuera luz y no hubiera nada de sombra, no veríamos, o sea, la misma intensidad y el mismo color, un continuo, no percibiríamos nada y no podríamos tener una experiencia. Sí. No sé si te acordás de la experiencia que por ahí de chiquito de jardín, de tocar diferentes texturas. Sí. Justamente ahí se nota la discontinuidad, la forma. Yo creo que la forma hace la experiencia. Sin forma no podríamos tener conocimiento de la existencia. Sí. Yo creo que están intrínsecamente relacionadas, conectadas, la forma y la experiencia. Pasa también con la realidad cultural, porque muchas veces siempre se maltrecha la palabra revolucionario, porque realmente siempre que alguien utiliza como el elemento revolucionario como ejemplo, yo creo que se pierde un poco el significado de la palabra, porque yo creo que lo revolucionario es más que nada el producto del hecho más que el hecho en sí. Y con la cultura me pasa que la cultura de cierta forma no es el hecho revolucionario en sí, sino lo que antecede al hecho revolucionario. O sea que lo revolucionario es al servicio de la cultura. Eso es algo que lo empecé a pensar cuando leí La Revolución y las Estrellas, el libro de Carrasco, que él lo planteaba así, de que en realidad no puedes generar un espacio cultural si lo que antecede a la cultura es lo revolucionario, porque lo revolucionario se convierte en el servicio a la cultura, o tendría que ser el servicio a la cultura, porque así es como podemos construir más con la cultura que es distinto. Claro. ¿Cómo verías un acto revolucionario hoy en día
dentro de lo que sería el campo cultural y por ahí más la música en nuestra sociedad? Sería un acto revolucionario, quizás sería transformar un espacio cultural, hacerlo quizás más accesible, ponerlo o llevar hechos culturales, realidades culturales a un espacio cultural, como por ejemplo, lo que sería, por ejemplo, un centro cultural, un teatro, que son espacios que se dicen culturales, pero que algunas veces tienen como un límite en cuanto a accesibilidad. Sí. Sí. Uno de los límites que yo encuentro en la sociedad actual, y mi pregunta va para aquellos que tienen medios de comunicación, aquellos que manejan los grandes medios de comunicación, ¿qué pasa con la música clásica? Con la difusión de la música clásica en las radios, en la televisión. Es una de mis preguntas, ¿no? Porque si hablamos de diversidad y hablamos de inclusión, todo tiene que estar dentro de las posibilidades de la gama, y sabiendo que la música clásica tiene su origen en las ciencias exactas, en el estudio de la naturaleza, en las leyes, no sé, vos seguramente conocés, habrás escuchado de Fibonacci, Sí. las proporciones áureas, y es algo que hoy en día cuando se compone música moderna no se tiene en cuenta. Yo he notado que las personas que han tenido la posibilidad, músicos históricos renombrados dentro de cualquier género musical, han bebido de las fuentes de la música clásica y se han nutrido de esa riqueza que está intrínseca dentro de las leyes naturales, de la naturaleza, porque la música está extraída de las leyes de la naturaleza, y han podido brindar una calidad artística superior. En ese sentido, ¿no? Hablando de las leyes naturales. Sí. Sin embargo, ¿qué pasa con los músicos de hoy en día, los músicos jóvenes, que no han escuchado ni han bebido nada de esa música que está arraigada en la matemática y en la física del universo? La cultura, a mi entender, no es algo que nace de las masas, sino es algo que se impone a través de los medios de difusión. Traemos a tal músico, traemos tal género musical y no sé, a veces se pagan sumas exorbitantes en dólares en diferentes lugares del mundo para traer a músicos que pertenecen, ya sabemos, a las grandes corporaciones y grandes discográficas, y no porque la gente consume eso. Pero mi pregunta es, ¿la gente consume eso porque le gusta o es o simplemente porque es lo que hay y con lo que han nacido y se han criado? Porque en otras épocas la gente consumía jazz, consumía lo que estaba en el mercado, lo que se escuchaba. Entonces la pregunta es, ¿la gente le gusta la música que escucha porque es lo que le gusta realmente o le gusta porque es lo que hay? Es lo mismo que yo te pregunto a vos vas a comprar tu comida al supermercado y tenés en la góndola, no sé, 4 o 5 marcas de un producto X, no sé, una salsa de tomate. Y vos podés decir, la gente le gusta la salsa de tomate porque va y compra. Pero la gente va y compra porque es lo que hay, no es porque le gusta esa marca. Sí. No sé si me entendés a lo que voy. Sí. En el tema de los gustos musicales está muy confundida la gente en general. Te lo digo como profe de música, que he trabajado ya 10 años con adolescentes y hemos debatido sobre este tema. Y hay mucha confusión con el tema de los gustos musicales. El acceso a la música tiene que ser un acceso más amplio, más grande. Sí, incluso va más histórico también, porque no solo pasa con la música y los medios de difusión, sino que también pasa a nivel histórico-cultural, porque históricamente muchas culturas han sido reprimidas y culturalmente, yo diría que más reemplazadas culturalmente, como que siempre como que se produce antiguamente se producía una invasión cultural, una cultura se anteponía a otra por un tema de que un país X ejercía dominio sobre otro país, como por ejemplo en África, que un montón de colonias que impusieron su cultura por sobre la local, por ejemplo. Entonces ahí
ahí también ante esa imposición siempre pasa lo que te está diciendo, que te queda lo que te imponen al final. Claro. Y pasa también, por ejemplo, a los peruanos les pasó con el cajón. El cajón nació porque cuando se llevaron a los esclavos en Perú, cuando se empezaron a formar las comunidades afrodescendientes, ellos no tenían permitido tocar los instrumentos autóctonos sí, de África. Y los prohibían. Los instrumentos de percusión los tenían totalmente prohibidos. Pero ese caso fue muy particular porque para hacerle el bypass construyeron el cajón. El cajón peruano sale de ahí porque se intentó hacer un reemplazo cultural y como salió más o menos, resultó en este bypass que se terminó siendo el cajón peruano. O sea, el cajón, ¿vos decís que fue más como una imposición? No, el cajón fue el resultado de intentar revertir la imposición. Claro, entiendo. Surge como lo que veníamos hablando hace un rato, serían formas auténticas de revolución. Sí, son hechos que están a beneficio de la cultura. ¿Sabés qué es una de las cosas que más me gusta de la historia del jazz? Es la fuerza que tiene contracultural y revolucionaria. Sí, porque el jazz, muchos de los elementos del jazz y muchas de las cosas que un montón de bajistas llegaron fueron como para hacerle bypass a algunas imposiciones. Dime la frase mágica, la que todo el mundo debería saber. La frase mágica para el 2026. Sí. Despertar de conciencia. Bien. El despertar de conciencia. ¿Sabes qué me pasa con la conciencia? Para mí la conciencia es la construcción del todo. O sea, yo como persona soy parte de un espacio y un espacio siempre se contextualiza, siempre todo circula mediante el espacio. O sea, nosotros somos parte de un espacio y el espacio también es parte de nosotros. Nosotros hacemos el espacio y el espacio también nos hace a nosotros. Para mí la conciencia tiene que ver con la forma en que usamos las herramientas que nos da ese espacio, más que nada. Porque las herramientas que nos da un espacio pueden ser la diferencia entre cambiar el mundo y no cambiar el mundo. Hay espacios que te permiten, como por ejemplo las escuelas que te permiten enseñar. Hay espacios como los centros culturales donde si existe un cambio y un interés pueden propiciarse la recuperación histórica y significativa de un montón de cuestiones culturales y en el caso de la música, de cuestiones que tienen que ver con la forma en la que se entiende la música. Hay espacios que también se crean, que uno crea un espacio que sirve a una conciencia propia. Una composición sería como un espacio, porque es como una derivación de uno, es como un espacio que uno crea para hacer. Claro, sería como una extensión de uno mismo. Sí. En un lenguaje organizado, sí. En este caso sonoro. Sí, y esa composición puede ser también de un espacio más grande, como lo puede ser una obra, o puede ser una composición que se nutra de otras composiciones. Entonces, realmente la conciencia es la creación de espacios. Claro. Sabes que yo cuando hablo de conciencia a veces lo relaciono con... por ahí el ejemplo que puedo utilizar es cuando alguien se desmaya, ¿no? Sí. Cuando uno dice perdió la conciencia. Pierde la conexión con el espacio que le rodea. Sí. No está pendiente ni sabe lo que está pasando alrededor. Y yo creo que el despertar de conciencia, cuando yo digo por un despertar de conciencia, al finalizar mis episodios,
Me refiero a ser consciente, aquello de lo que lo damos por sentado, que está ahí y bueno, está ahí, qué sé yo, todos los días cruzo por ese lugar, veo ese espacio y lo miro, pero no hago ninguna reflexión sobre el uso del espacio, sobre el estado del espacio. Yo creo que estar conscientes es estar conectados con el espacio, en el sentido de estar conectado realmente. Si yo paso por un espacio, lo uso y, por ejemplo, como un alfajor, por darte un ejemplo, y tiro el papel en ese espacio, no sé, en una plaza, sí, en el salón de clases, en la misma calle, no estoy siendo consciente de lo que estoy generando. Parece algo muy, muy sencillo, pero el estado de conciencia nace por ahí. Empieza por darse cuenta de qué nos rodea, qué es lo que tenemos, lo estamos cuidando. Cuando nosotros decimos, no, me preocupa el prójimo, realmente me preocupa cómo está, me preocupa lo que está pasando aquí a no sé cuántos kilómetros está la Patagonia que se está prendiendo fuego. Si realmente me preocupa, yo creo que estoy con un estado de conciencia. Ahora, si no me importa lo que le pasa al otro, yo creo que ya se perdió esa conexión con el espacio, porque el otro también es el espacio. Sí. Formamos parte del mismo espacio. Sí. Fíjate que todos estamos sobre una continuidad, no sé si te diste cuenta. Sí. El problema, el piso. Sí, el problema es estar en el espacio y tratar de disimular que uno no está en el espacio. Claro. Porque nosotros transitamos dos momentos donde por completo no somos parte del espacio, que es antes de nacer y una vez después de morir. Entonces es como cuando uno propio no quiere hacerse parte del espacio, ahí es cuando uno tiene el problema, porque es cuando sucede el tema de hoy yo no me hago cargo de hoy de política no hablo porque me aburre, o de la típica de yo no recojo la basura porque no me conviene. Claro. Sí, todos tenemos en algún momento de la vida la posibilidad de decidir, o nos encontramos frente a los dilemas éticos y tenemos que tomar una salida hacia un lugar fácil, en el sentido de que vamos a favor de la corriente, de, bueno, si todos lo hacen, yo también lo hago. Sí. O decir, bueno, no, yo considero que esto, porque en el fondo sabemos lo que está bien. Bueno, por ahí va el programa. La idea es compartir con artistas, debatir sobre cuestiones éticas, filosóficas, compartir música, unos mates y entre todos hacer cultura. Sí. Bueno, nos quedó una canción para ir cerrando. ¿Cómo se llamaba? Es una canción, es una pieza que se llama Llamado. Es una pieza bien interesante porque no es muy larga. Yo la describiría como una emulación de unas campanas, como un llamado, por eso se llama llamado, porque es como es como cuando escuchas un sonido que te convoca. Es como cuando escuchas algo que te convoca. Y yo esa la hice inspirada particularmente en algunas partes, no sé si lo logré, creo que no, que es en las inflexiones del canto Selknam, en algunas ocasiones. Y intenté que más o menos eso se tradujera de cierta forma, más que nada en la forma de tocar, porque yo en esa canción hay una cuerda que no estoy tocando al aire. A veces la toco al aire porque siempre lo toco diferente, pero hay veces en que la toco muteada. Entonces eso le da como una aspereza al dron que le antecede y al que está sonando. Entonces es un sonido que siempre está, que le aporta ese carácter más visceral a la obra. Entonces yo me inspiré más que nada en la visceralidad estética del canto Selknam. Entonces, ¿llamado? Llamado, sí.
vamos cerrando este episodio de Unos Mates No de Nelson. Quiero agradecer de todo corazón a Ivo porque se acercó, vino a este programa y nos compartió un poco de la muchísima información que él tiene, de su apreciación sobre la música, sobre el arte, sobre la cultura. Y quizás puedas venir algún día con la formación, el grupo que tenés, y presentar algo, quizás más adelante. Sí, me encantaría. Agradecido por siempre por la invitación para este programa. Yo creo que es muy importante la iniciativa y los proyectos que puedan abarcar la cooperación y la búsqueda de conocer y ampliar mediante la conversación todo lo que son los parámetros que nos rodean. Bueno, muchas gracias a todos los que están siguiéndome, a todos los que a los que me ven en YouTube. Le pido por favor que se suscriban, así les llegan las notificaciones. En breve van a estar subiéndose los temas que presentamos musicales por separado. Y se va a actualizar el sitio web unosmatesnodenelson.com.ar, donde van a estar la información de los artistas que van pasando por el programa. Gracias, Ivo. Muchas gracias también. Saludamos allá. Nos vemos. Adiós. Chao. Uno maites en lo de Nelson.